densidad, principio de Arquímedes y cosas de esas. Ha pasado mucho tiempo, ojalá alcancemos. Primero definamos densidad. ¿Qué es densidad? La proporción, la relación que hay entre la masa y el volumen. Es decir, masa dividido volumen. Ya sabemos que la masa se mide en kilogramos y que el volumen se mide en metros cúbicos. La densidad del agua es, es con la que definimos el kilogramo. Entonces es 1. Entonces, un, un kilogramo, bueno, a ver, un gramo dividido en un centímetro cúbico sería la densidad del agua. La densidad se representa con la letra ρ, la letra griega ρ, que es como una P minúscula cursiva. Y se mide entonces en gramos sobre centímetro cúbico o en kilogramos sobre metro cúbico. Cuando un fluido, una sopa o agua, está en un recipiente, las partes de arriba de ese fluido tienen un peso que está presionando a las partes de abajo. Entonces las partes de abajo del fluido van a ser más densas, más espesas, y aquí va a haber más presión. Y las partes de arriba van a ser menos espesas, menos densas, y va a haber menos presión. Entonces si yo dejo caer un objeto en ese fluido, él se va a hundir hasta donde la presión, hasta donde la densidad sea igual que la del fluido. Si el objeto es menos denso que el fluido, flota y echa para arriba. Si el objeto es más denso que el fluido, entonces se hunde y echa para abajo. Pero si el objeto es igual de denso que el fluido en esa altura, en esa profundidad, el objeto se queda quieto. Así es como funcionan los higrómetros. Unos huevitos que yo meto en la sopa y entonces dependiendo de qué proporción del huevo quedó flotando por fuera, qué proporción del huevo se hundió, yo puedo medir qué tan densa es esa sopa. Uy. Bueno, principio de Arquímedes. Hay una leyenda que dice que lo descubrió mientras estaba disfrutando de un jacuzzi. Probablemente sea falsa. Conocen la expresión eureka en griego, que quiere decir lo hallé, lo descubrí, que se supone que fue lo que Arquímedes gritó de la emoción cuando salió del jacuzzi emocionado porque había descubierto el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes realmente es algo bastante sencillo. Este es Arquímedes. Esta área de aquí, este volumen de aquí es una pierna de Arquímedes. Arquímedes está en el baño público de su ciudad natal, no sé cuál era, Atenas, supongamos, que eran como unas piscinas chiquitas, un jacuzzi. Y Arquímedes mete la pierna en esa piscina. Y él se da cuenta de que cuando él metió la pierna, el nivel del agua subió un poquito. ¿Por qué subió un poquito el nivel del agua? Porque su pierna está ocupando un espacio, un volumen allá adentro, y el agua que ocupaba ese volumen subió un poquito. Entonces, esto de aquí que está aquí sombreado representa al volumen del agua que se desplazó hacia arriba, que es igual al volumen de la pierna de Arquímedes que entró al agua. El principio de Arquímedes no es eso. Es decir, es muy sencillo darse cuenta de que si entra un volumen, pues tiene que salir un volumen. El principio de Arquímedes es darse cuenta de que este volumen de agua representa un peso que es igual a la fuerza con la que el agua está rechazando la pierna de Arquímedes y tratando de que la pierna flote. O sea,
Él pensó en una fuerza de empuje, que actualmente se llama fuerza de flotación, buoyancy, y dedujo que era igual al peso del agua que se desalojaba. Eso sí es meritorio, sobre todo hace 25 siglos. Bueno, como sabemos por la ecuación anterior, que densidad es masa sobre volumen, despejemos masa. O sea, pasemos volumen que está dividiendo al otro lado que multiplica. Entonces tenemos que masa es igual a densidad por volumen. Reemplacemos eso en la ecuación de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, para poder establecer cuál es exactamente esa fuerza de empuje. Entonces, esa fuerza de empuje hacia arriba, que sufre la pierna de Arquímedes, es igual a la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. ¿Pero cuál masa? La masa del agua, no la de la pierna, la masa del agua que se desplazó. ¿Y cómo calculo la masa del agua que se desplazó? Volumen por densidad. Pero ese volumen sí puede ser el de la pierna, porque son iguales. El volumen de la pierna que entró y el volumen del agua que se desplazó. Pero esa densidad es la del agua, no la de la pierna. Entonces, la fuerza de flotación que sufre la pierna hacia arriba es la densidad del agua multiplicado por el volumen de la pierna multiplicado por la aceleración de la gravedad. Esto es la fuerza de flotación, esto es el principio de Arquímedes. Digamos que no tengo tiempo de contarles la historia que desmitifica eso. Se puede encontrar en una conferencia TED. En resumen, Arquímedes colaboró en el diseño de un barco muy grande que solamente tuvo un viaje desde Grecia hasta Egipto. Y la palabra barco y la palabra corona son la misma. O sea, el casco de un barco se llama corona en griego. Entonces se inventaron la leyenda de que el rey le había pedido a Arquímedes que averiguara cuál era la densidad de una corona que le habían regalado, para saber si la corona era de oro, y que estando en el baño público, Arquímedes cayó en cuenta de que podía hundir esa corona en agua para medir el agua desplazada y de esa manera encontrar el volumen de esa corona. En realidad, eso es una simplificación eh, como muy fácil para que sea cierta. Y lo que sí se sabe que sea cierto es que le ayudó a diseñar este barco. Entonces se supone que por aquello de que barco y corona usan la misma palabra, entonces se inventaron este mito. Bueno, siguiente concepto, presión hidrostática. Cuando yo me meto en la piscina de Arquímedes, mientras más al fondo me meta, más van a sufrir mis oídos. ¿Por qué? Porque el agua de ahí para arriba pesa. Y ese peso son como estrelladas de moléculas en mis tímpanos, o sea, presión. Y mientras más abajo esté, más presión. ¿Pero se puede calcular exactamente cuánta? Sí, claro. Aquí está mi tímpano. De aquí para arriba en el agua hay una columna de agua. El peso de esa columna de agua es una fuerza. Y si yo divido esa fuerza en el área de mi tímpano, hallo la presión. Esa es la presión hidrostática. Entonces, el peso, que a veces se representa como W, de esa columna, va a ser la densidad del agua multiplicada por el volumen de ese cilindro. Ya sabemos que el volumen del cilindro es el área de la base por la altura. Y reemplazamos. Entonces, ya saben que presión es peso sobre área. Ya saben que peso es masa por aceleración. Y pues masa es densidad por volumen. Y ya saben que área es volumen sobre altura, ¿no? Porque el volumen es la multiplicación de altura por el área. Cancelo volumen con volumen y me quedó ρ por G por H, donde ρ es la densidad del agua, G es la aceleración de la gravedad
y h es la profundidad a la cual estoy. Entonces, la presión hidrostática, que es la presión que ejerce este fluido sobre cualquier objeto que esté metido ahí en ese fluido, depende exclusivamente de la altura. No depende realmente del área de ese objeto. O sea, sí depende del área de ese objeto, pero como también depende del volumen de la columna que está sobre él, entonces, simplificando, quedó dependiendo solamente de la altura, o sea, de la profundidad. Entonces, mientras más profundo esté yo en ese fluido, más presión hidrostática voy a sufrir. Ok. Si yo estoy aquí afuera de la piscina, hablando con Arquímedes, en mis oídos sufro la presión del aire, la presión atmosférica. Esa presión atmosférica es más o menos constante en todo el mundo, entonces hay una unidad de medida que es esa, una atmósfera. Si yo lo traduzco con el factor de conversión a milímetros de mercurio, entonces son 760 milímetros de mercurio, eso es una atmósfera. No sé cuántos bares, que es otra unidad de medida. Para presión se usan muchas unidades de medida. Debería medirse eso en pascales, pero bueno, los pascales creo que son algo así como 10.000 bares, no me acuerdo ahorita. Entonces la presión se mide en muchas cosas, bares, milímetros de mercurio, atmósferas, pascales. Pero una atmósfera es la presión que sufre mis oídos y bueno, cualquier otra parte de mi cuerpo a temperatura ambiente a nivel del mar, o sea, más o menos a 20 grados centígrados a nivel del mar. Pero eso no cambia mucho. Si yo me meto dentro de la piscina de Arquímedes, voy a sufrir en mis oídos la presión hidrostática, que depende de la profundidad en la que me meto en el agua, más la presión atmosférica que está empujando el agua hacia abajo. Entonces, a veces uno en esos cálculos ignora que aquí abajo también está influyendo la atmosférica. Aquí abajo tengo la suma de las dos presiones. Cambio de tema. Ya habíamos visto un poquito esto.